Buenas tardes, mi nombre es Yanixa Villarroel, estudiante de quinto año, sección C. Mi punto a tratar va a ser los métodos de búsqueda de los indicios. En primer punto tenemos que tener en cuenta de qué es un indicio. Un indicio es todo acto o circunstancia a través del cual va a estar siendo respaldado por un medio de prueba. De la misma forma, una vez ubicado todos los indicios en un determinado lugar, estos van a servir para convencer al juez acerca de la realidad de un determinado hecho, que mucho tiene que ver con el hecho controvertido. Pero para encontrar el método de búsqueda adecuado tenemos que identificar si estamos en un espacio abierto o un espacio cerrado. Si es un espacio abierto, entonces tenemos que establecer en primer lugar el centro periférico. Una vez ubicado el centro periférico, vamos a proceder a realizar la búsqueda de los indicios, sin dejar a un lado lo que son los alrededores, es decir, que hay más allá de la ubicación para poder encontrar todos los indicios. De la misma forma, tenemos que tener en cuenta que si se trata de un lugar cerrado, va a tener un poco más de complejidad. ¿Por qué complejidad? Porque lo primero que tenemos que hacer en ese tipo de casos es encontrar la entrada principal. Una vez ubicada la entrada principal, vamos a proceder a realizar la búsqueda de los indicios a través de un método denominado abanico, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, por el medio del cual vamos a establecer la mayoría de los indicios en estos lugares. Pero esto no acaba aquí. Posteriormente tenemos que hacer el mismo tratamiento que hicimos o el mismo procedimiento que hicimos con el espacios libres, porque tenemos que buscar el centro epiférico. Después vamos a utilizar otro método denominado método paralelo para poder encontrar los indicios que se ubican en las paredes, puertas, ventanas, etc. Como tercer método tenemos que ubicar lo que es el método espiral. ¿En qué consiste el método espiral? El método espiral consiste en una serie de círculos circunversos que van a estar alrededor de todo el lugar, o que el investigador tiene que realizar alrededor de todo el lugar. Una vez realizados todos estos círculos, van a ser de forma espiral, por eso es que se denomina método espiral y se utiliza más que todo en espacios cerrados. También tenemos que tener en cuenta otro método denominado el método por zonas. ¿En qué consiste el método por zonas o por sectores? Consiste en que cuando hay varios buscadores o varios investigadores, cada investigador se le va a otorgar una zona. Esta zona básicamente él va a levantar, va a registrar y va a buscar todos los indicios que se encuentran en su sector, y posteriormente se va a encontrar con los demás buscadores o investigadores y van a reunir todo el material recaudado. También tenemos que tener en cuenta otro método que es de suma importancia y es muy utilizado, como es el método por franjas. El método por franjas básicamente consiste en un reconocimiento transversal de la ubicación, en el cual los buscadores van a proceder a la búsqueda de los medios de prueba en el lugar, y para ello van a realizar una serie de franjas en la ubicación, utilizando básicamente espacios prolongados entre cada línea para realizar lo que es la búsqueda de cada uno de estos indicios en estos lugares. Y posteriormente, cuando ya hayan realizado toda la búsqueda, etcétera, van a proceder a reconocer, registrar y levantar los indicios que se encontraron en cada una de estas franjas. Existen otros métodos, como puede ser, por ejemplo, el método de cuadrilla. ¿En qué consiste el método de cuadrilla? El método de cuadrilla básicamente consiste en la imaginación del investigador, porque es el investigador el que va a establecer una serie de cuadros imaginarios alrededor de toda la ubicación para poder ir estudiando cada uno de estos cuadros de forma individual. Pero este no termina aquí, porque existen otros métodos, como por ejemplo lo es el método de la radiocircunferencia o el método punto a punto. El método punto a punto básicamente consiste en primer lugar ubicar el punto de radiocircunferencia. Una vez ubicado este punto, se va a proceder a realizar la investigación de los indicios de acuerdo a las manillas del reloj, pero estos indicios tienen que ser registrados de forma cronológica, por ello es un método que no es muy utilizado. Otro método es como el método de la búsqueda radial. El método de la búsqueda radial utiliza de cierta forma el mismo proceso que el método punto a punto. ¿Por qué? Porque este método básicamente establece de que va en primer lugar a encontrar el punto circunferencial. Una vez ubicado este punto, va a proceder a la búsqueda de los indicios de acuerdo a las manillas del reloj, y de igual forma que el método de búsqueda punto a punto, pero no lo va a hacer de manera cronológica, sino que lo va a hacer encontrándolos cada uno de acuerdo a como lo hayan conseguido. Por eso es un método más utilizado. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando nosotros hablemos de los indicios, tenemos que tener en cuenta que esto no es un medio de prueba directo, porque tal como lo dice el actor Lugo Carrión, así como otros autores, un indicio es todo vestigio, rastro, huella, etcétera, que de cierta forma provienen de un hecho conocido, que a través de la vía de la inferencia se vuelve un hecho desconocido, y por ello se dice que el medio de prueba de los indicios es un medio de prueba muy utilizado en materia penal, porque se dice que básicamente, como los delincuentes usualmente suelen borrar todo rastro de su crimen, se tiene que ir a través de la vía de la inferencia para poder juzgarlos y poder castigarlos de acuerdo a la ley. Gracias.